hermosos coros, estas hermosas alabanzas. Gracias a Dios porque tenemos siempre el corazón dispuesto a alabar y glorificar el nombre del Señor. Allá el profeta Jeremías en su capítulo número 29, versículo número 13, él asegura que Dios nos atiende cuando lo buscamos de todo corazón. Y dice así el pasaje: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué privilegio el que usted y yo tenemos. Él es encontrable cuando usted y yo nos proponemos buscarle. Si nosotros le buscamos con todo corazón, lo encontraremos hoy y siempre. ¿En qué época estamos viviendo? En una época difícil, tanto para el que no es parte de la iglesia como también el que es parte de la iglesia. Todos estamos en esta barca que está siendo sacudida por esta tormenta. Ayer estuvimos todo el día en oración y hubieron muchas peticiones de oración de muchos hermanos que están graves del COVID. Y creo que si buscamos a Dios, aún en medio de esta tormenta, Dios se deja encontrar. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que le busquemos de todo corazón. Dice en el versículo número 14, si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Dice aquí el profeta, escribió el profeta estas hermosas palabras de esperanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando le buscamos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Y cuando lo encontramos, dice que Él puede hacer que nuestra condición sea restablecida. Y dice la palabra ahí en el final de ese versículo, que yo los sacaré y los llevaré a su propia tierra. Claro, es una promesa para el pueblo de Israel que fue llevada cautiva, ¿verdad? Por causa de circunstancias que el ser humano cometemos. Muchas veces desobedecemos a Dios. Dios permitió que fuera cautivo el pueblo de Israel, pero en medio de esa cautividad, el pueblo buscó a Dios y Dios los hizo regresar a su tierra. Qué esperanza para usted y para mí el día de hoy, que estamos como esclavizados por esta pandemia. Hay muchas familias que están llorando. Estaba escuchando ayer que hace 8 días falleció el esposo, falleció uno de los pastores hace 8 días. Y ayer tuvieron que internar a la esposa, grave, la tuvieron que entubar. La situación es complicada, pero si buscamos a Dios, Dios nos va a extraer de ese momento difícil para darnos la victoria sobre cualquier circunstancia que esté afligiendo nuestra alma, nuestro espíritu. Mientras usted y yo buscamos a Dios, sigamos con las normas o con las recomendaciones que está dando el gobierno. Es para el bien de cada uno de nosotros y como iglesia que somos,
tenemos que someternos a las autoridades de la tierra, dice allá en Romanos capítulo 13, y dice que estas autoridades Dios las colocó. Él es el quien pone y Él es el quien quita las autoridades. Y mientras una autoridad está de pie, guiando, conduciendo a una nación, nosotros los creyentes debemos de estar sometidos a esas leyes y por sobre todo en oración para que los hombres que son puestos en altos cargos de la nación puedan conducir a nuestra querida Guatemala conforme al corazón de Dios. Así es que, mis amados hermanos, voy a compartir con ustedes el material que corresponde para el día de hoy. Nos toca estudiar el versículo número 11 de Primera de Pedro, capítulo número 1. Ahí nos corresponde estudiar el día de hoy. Hace 8 días vimos el versículo número 10 y el tema del versículo 10 al 12, ahí lo tiene en su pantalla. Investigación diligente. Habíamos dicho que en el versículo número 10, Dios llamó, Dios escogió personas especiales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de testificar de la salvación. Los profetas fueron llamados específicamente para eso, para testificar de la salvación. Y dice ahí en el versículo número 10, que a pesar de esto, dice la palabra del Señor, que cuando Dios los llamó, dice en el versículo número 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hicimos algunas aplicaciones para nuestra vida práctica como cristianos, como hijos de Dios. Y hubo una pregunta que me colocaron ahí en WhatsApp, donde me decían, ¿por qué Pedro está hablando de la salvación cuando hay una iglesia que está siendo perseguida? No hay tiempo para investigar, no hay tiempo para inquirir, no hay tiempo para indagar. La iglesia iba huyendo, la iglesia iba escapando de las manos de aquel gobernante tirano de aquella época. Y mis amados hermanos, déjenme decirle que en los tiempos más difíciles es cuando el creyente debe de proponerse de poder inquirir en una forma continua, indagándose, estudiando en cuanto a la salvación. Y esa es la pregunta que hacían. ¿Por qué Pedro está hablando de la salvación? Amados hermanos, porque si hay algo que nos alienta en medio de nuestras condiciones en que vivimos, es precisamente la salvación que usted y yo hemos alcanzado. ¿Qué pasaría con nuestra vida estando en esta condición difícil? ¿Qué pasaría con nuestra vida si no hubiera una esperanza? Si no hubiera una forma de cómo escapar del dolor, del sufrimiento. No habría cómo poder encontrar esa luz que nos pueda ayudar y fortalecer nuestras vidas en nuestro futuro. Amados hermanos, el ser humano
está destinado a sufrir, está llamado a sufrir. No porque originalmente así había formado Dios al hombre o había creado al hombre. No, Dios no dijo voy a crear al hombre para que el hombre sufra. No, Dios creó al hombre en un plan perfecto, pero que por causa de la desobediencia del ser humano, cayó en el ser humano el dolor, el sufrimiento. Y dice la palabra que por un hombre vino la muerte, entró la muerte a este mundo. Y por esa razón es de que nuestro tiempo en esta tierra es un tiempo en donde usted y yo permaneceremos hasta donde Dios lo permita. ¿Por qué? Porque por causa de la desobediencia, el hombre tiene que regresar tarde o temprano al polvo. ¿Por qué? Porque del polvo fuimos sacados y al polvo vamos. Esa fue la sentencia del ser humano cuando cayó en la desobediencia. Entonces, por esta razón es de que el hombre sufre. Y cuando el hombre sufre es cuando debe de acercarse más a Dios, debe de apartar en una forma muy especial el tiempo para poder tener una íntima relación con Dios. Y es que miren, mis amados hermanos, para poder inquirir, para poder indagarnos, ¿qué se necesita? Se necesita apartar tiempo. No puedo estudiar la palabra del Señor si no aparto un tiempo específico para poder investigar, para poder inquirir, para poder indagarnos en cuanto a asuntos doctrinales de la palabra del Señor. Aquí está hablando Pedro acerca de la salvación. Pedro está hablando acerca de la salvación en medio de una situación difícil que la iglesia estaba pasando en aquella época. Y en otras palabras, lo que Pedro le estaba diciendo, miren, están siendo perseguidos, están bajo una sombra de muerte, pero en medio de esa sombra de muerte, piensen que ustedes ya son salvos. Y esa es una forma de Pedro, cómo poder consolar al que está siendo perseguido. Bueno, y dice en el versículo número 11, escudriñando, mire, en el versículo número 10 está hablando de inquirir diligentemente, indagándose en cuanto al tema. Y luego recalca Pedro otra vez en el versículo número 11, escudriñando. Mire, arriba dice, ellos estaban inquiriendo, estaban indagando acerca de la salvación. Ahora dice en el versículo número 11, escudriñando. Continúa esa investigación diligente. Estaban estudiando a fondo qué es la salvación. Y ahora dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y es interesante que pueda explicar rápidamente en cuanto a esto, porque me voy a enfocar al sufrimiento de Jesús. Pero, amados hermanos, cuando dice ahí la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Algo muy importante que quiero dejar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando usted escudriña la palabra del Señor o cuando usted quiere estudiar cualquier doctrina bíblica, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos tener a nuestro lado, que hoy es
el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, usted podrá tener toda la capacidad humana para poder estudiar, y si usted quiere poder escudriñar, pero no podremos llegar a fondo si usted y yo no tenemos al Maestro que nos ilumina, que nos guía, que nos da ese entendimiento para poder ahondar en las doctrinas bíblicas y en este caso de la doctrina de la salvación. En el Antiguo Testamento no era el Espíritu el quien estaba con ellos, sino aquí Pedro está diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién era el maestro allá en el Antiguo Testamento en el tiempo de los profetas? El maestro era el mismo Señor Jesucristo. Y por eso es que Las Américas no dice en el Antiguo Testamento Jehová, así como está en la versión del 60 o la versión que usted y yo manejamos. Nuestra versión dice Jehová, pero en la versión Las Américas dice el Señor. Y cuando se refiere del Señor, está hablando de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién estuvo como un mentor, como un maestro, para que los profetas entendieran acerca de la salvación? Fue Cristo Jesús. Y de acuerdo al versículo 1, dice la palabra del Señor en Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿De qué forma se manifestaba Cristo en aquella época de los profetas? Se manifestaba como el verbo. El verbo. Hoy Jesucristo se manifiesta a través del Espíritu Santo. Así es que solo quería mencionar esto porque a veces resultan preguntas. ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Entonces, quiero decirles que cuando habla aquí Pedro, el Espíritu es la misma presencia de Cristo Jesús. Así es que Jesús era el mentor. Por eso es de que ellos entendieron acerca de la salvación. Y cuando ellos entendieron y cuando ellos recibieron este mensaje, mis amados hermanos, fue cuando Pedro escribió lo siguiente y dice, el cual anunciaba de antemano, oiga, de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro no está detallando aquí profundamente en cuanto al sufrimiento de Cristo Jesús, ni tampoco va a detallar las glorias de Cristo Jesús. Y por esa razón es de que la Biblia es un conjunto de libros y que cada libro está con el mismo pensamiento, con la misma idea. Cada libro puede darnos luz de muchas cosas que posiblemente no podamos entender en el texto que estamos hablando, como en el texto del versículo 11 de Pedro. Aquí Pedro dice sufrimientos de Cristo, número 1, y las glorias de que vendrían tras ellos. Entonces, lo que Pedro está diciendo son dos cosas, sufrimientos y gloria. Dos puntos que en esta mañana quisiéramos meditar de acuerdo a la palabra del Señor. Hablemos acerca de los sufrimientos. Y para esto, mis amados hermanos, necesito buscar
Isaías capítulo 53, versículo 10. Yo entiendo, mis amados hermanos, que solo cuando hablamos de sufrimiento, usted y yo ya sabemos de qué clase de sufrimiento se está refiriendo Pedro allá. Y gracias a Dios, mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque a través de la palabra, usted y yo tenemos conocimiento de cuáles, de qué se trató el sufrimiento de Cristo Jesús. Y todo eso, mis hermanos, lo tenemos en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo para entender acerca del sufrimiento de Jesús. Pero algo muy interesante que me da a conocer el profeta Isaías. El profeta Isaías alcanzó en su escudriñar, en su indagación, cómo inició el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús sufrió? Veamos lo que dice Isaías. Con todo eso, Jehová, oiga esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con su hijo? Someterlo a un sufrimiento, someterlo a dolores, someterlo a vergüenzas, porque dice en el Antiguo Testamento que los que morían en una cruz eran personas consideradas, personas, cada persona que llegaba ahí a esa cruz era considerado como un hombre que era totalmente una bestia desalmada. Llegaban los asesinos en esa cruz, considerados en bestia, hombres sin alma, hombres sin espíritu, hombres sin ser tocados en conciencia. Ahí llegaban todas esas personas condenadas a muerte porque se les había comprobado su forma, sus acciones violentas. Y Jesús mismo llegó a esa cruz, no porque él fuera un desalmado, no porque él fuera un asesino, sino porque así fue, así lo quiso Dios. Y algo muy interesante que aprendo en esta primera línea de Isaías 53:10. Jesucristo se sometió a las exigencias de Dios. Jesucristo como hijo se sometió a las exigencias de su Padre. ¿Por qué el Padre quiso quebrantarlo? Allá en San Juan 3:16 nos enseña la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga esto. ¿Por qué quiso quebrantar Dios a su propio hijo? Lo quiso quebrantar por amor. Lo quiso avergonzar en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Y por eso es de que Pedro está hablándole a una iglesia que está siendo perseguida, que está pasando por los momentos más difíciles, que en medio de nuestra situación, en medio de nuestro dolor, punto número 1, perdón,
quiero decirles que Dios sometió a quebrantamiento a su Hijo con el propósito de ayudarnos y de bendecirnos en medio de nuestras condiciones de sufrimiento y de dolor. Número 1. Número 2, mis amados hermanos, cuando Dios sometió a quebrantamiento a su propio Hijo, Dios está demostrando en una forma muy personal su pasión por cada uno, oiga, por cada uno de nosotros. Esa pasión profunda. Y cuando Dios nos ve que estamos viviendo en momentos difíciles en nuestras vidas, déjeme decirle que si usted se puede ministrar en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, el quebrantamiento de Jesús en favor de usted, mi amado hermano, usted va a encontrar en medio de sus peores situaciones esa pasión por Dios. Y más adelante vamos a ver cómo Dios levantó en gloria a su Hijo. Pero lo que quiero dejar en su corazón en esta hora, amado hermano, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Pero este tiempo es un tiempo donde tenemos que abrir nuestros ojos para contemplar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero abrir nuestro corazón y decirle, Señor, entiendo que tú sufriste, fuiste quebrantado porque así fue la voluntad de Dios y te agradezco porque te sometiste a esta exigencia de Dios y a través de este sometimiento de dolor, de sufrimiento al cual tú aceptaste, estoy con esa seguridad que en medio de mis condiciones, Dios me ama profundamente. Y oiga lo que dice más adelante de este profeta de Isaías 53:10, dice, sujetándole a qué padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí ya detalla el profeta Isaías, ya detalla una doctrina muy especial, la expiación. ¿Por qué Cristo Jesús se sometió a esa exigencia de Dios? ¿Por qué Dios sometió a quebrantamiento a su Hijo? Era con el propósito de liberarnos del castigo que usted y yo nos merecemos, mis amados hermanos. ¿Por qué digo nos merecemos? Porque, hermanos, amados hermanos, como hombres, en verdad, no nos merecemos ser libres del castigo. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de pecado. Pero Dios, mis amados hermanos, mire, cuando Él habla de la expiación, está mostrando en primer lugar su bondad para con cada uno de nosotros. Segundo, está mostrando su misericordia por cada uno de nosotros. 3, Dios está mostrando la provisión esencial para que usted y yo seamos bendecidos en nuestra vida espiritual. ¿Y quién es nuestra provisión? Es Cristo Jesús. 3 cosas que no nos merecemos. 3 cosas, mis estimados hermanos, que tenemos que reconocer cómo somos
y tenemos que reconocer cómo es Dios. Dios es bondad. Dios es misericordioso. Dios es provisión que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces la palabra expiación es sufrir un castigo por haber cometido una falla, un delito o una culpa. Mis amados hermanos, la verdad es que por lo que somos, merecemos este castigo. Pero Dios en su provisión sometió a su propio Hijo a quebrantamiento y que a través de Cristo Jesús pudiéramos nosotros ser libres de ese castigo. Yo quiero decirle a nuestros amigos en esta hora, la medicina que tú necesitas, que yo necesito para no ser castigado por causa de mis delitos, por causa de mis fallas, por causa de mi culpa. Jesucristo se puso en tu lugar, querido amigo. Jesucristo fue quebrantado con el propósito de que tú y yo seamos libres de este quebrantamiento. Y lo que estamos padeciendo en esta hora y lo que podamos padecer, porque siempre vamos a padecer de cualquier sufrimiento, pero lo que venga a nuestras vidas es que hemos sido librados, fuimos arrancados de una condenación eterna, de una condenación de dolor, de rugir de dientes por toda una eternidad. Lo más importante en este mundo, querido amigo, es que tú aproveches de este lado donde estás tú y yo, reconocer que somos indignos, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que no somos dignos de ser expiados, porque lo único que nos merecemos es la muerte eterna. Pero mientras estés vivos de este lado, querido amigo, reconoce lo que realmente somos como humanos y estar con un corazón agradecido por esa obra que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Esta es tu oportunidad, querido amigo. Aquí en este lugar, en este mundo, tienes la oportunidad para ser arrancado de ese dolor eterno que vendrá después de existir en esta tierra. Ahora, ¿por qué Dios nos expió? ¿Por qué Dios nos libró de este sufrimiento eterno? Dice, verá el linaje. Esta es una palabrita muy especial. Cuando dice verá linaje, está diciendo en otras palabras, Pedro, miren, ustedes están en un profundo sufrimiento, están con pena, están con angustia. Pero Cristo Jesús los ha arrancado del verdadero sufrimiento. ¿Con qué propósito?
con el propósito de levantar un linaje que le sirva, que le adore, un linaje especial en donde ese linaje reconoce que por gracia somos salvos. Cuando dice aquí, verá linaje, está diciendo que Jesús en su quebrantamiento y que por causa de ese quebrantamiento nos libró del sufrimiento eterno. Y hoy, estando en esta tierra, ya no le servimos más al pecado, sino que ahora le servimos como linaje, como pueblo, como iglesia, le servimos de todo corazón. Mire, cuando dice verá linaje, la palabra verá linaje dice que Jesús se siente satisfecho por lo que Él hizo en favor de nosotros. ¿Por qué se siente Él satisfecho? Porque logró sus propósitos de poder rescatarnos del pecado para convertirnos en un linaje dispuesto a servirle, dispuesto a adorarle. Me recuerdo cuando Jesús le habló a la mujer samaritana. Él mismo hizo ese trabajo. Él mismo fue el maestro de esta mujer samaritana. Jesús le habló con mucha pasión, con mucho amor. Le habló con la intención de convertirla en ser parte del linaje de servicio, de adoración a Él. Nota usted, mi hermano, por qué Dios quiso quebrantar a Jesús, a su mismo hijo, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios sometió a su hijo en un plan de padecimiento? Como dije, para mostrarnos su amor, número uno, para mostrarnos su compasión, su bondad, su provisión. Y número tres, para convertirnos en un linaje de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si usted y yo reconocemos este sufrimiento de Jesús, amados hermanos, no nos acomodemos en esta pandemia. Muchas veces decimos, mis amados hermanos, miren hermanos, voy a trabajar cuando vuelvan a abrir el templo. Miren hermanos, voy a seguir con el plan de evangelismo cuando abran el templo. Hermanos, voy a empezar a servirle al Señor cuando abran el templo. Amados hermanos, el quien reconoce que somos parte de un linaje de servicio al Señor Jesús, ese creyente, ese hijo de Dios, le sirve en todo tiempo. Estaba escuchando un testimonio de un alemán que cuando entró en su país esta pandemia el año pasado, él se preguntaba, cerraron todo el país, cerraron todos los lugares donde son convocados los ciudadanos, cerraron los mercados, cerraron los edificios, cerraron todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servirle a Cristo Jesús? A pesar de que en Alemania son muy pocos los creyentes. Pero un día se levantó muy de mañana. Él vivía en el tercer nivel del edificio. Abrió las ventanas
de su, de su habitación y se quedó mirando hacia abajo. Poca gente transitando por las calles. Y dijo, gracias, Señor, porque me hiciste levantarme temprano con el propósito de mostrarme que esta ventana de mi casa se va a convertir en un púlpito para seguir predicando tu palabra desde este lugar. Dice que todas las mañanas este hombre abría las ventanas de su casa y desde el tercer piso empezaba a predicar de Jesucristo, su padecimiento, su dolor, el por qué, para qué Cristo Jesús aceptó someterse a esa exigencia de Dios. En enero de este año, amados hermanos, bautizaron a más de 3,000 personas que escuchaban el mensaje de este hermano lanzado desde la ventana de su habitación. Y esto, mis amados hermanos, quiere decir que cuando hay deseos de servirle a Dios y cuando yo busco con diligencia, cuando yo investigo con diligencia, el tema de la salvación nos llevará siempre a esta idea que estamos estudiando el día de hoy. Los padecimientos de Jesús para convertirnos en un linaje de obediencia, en un linaje de servicio, en un linaje de adoración. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, mis amados hermanos? Pedirle a Dios que nos ilumine, pedirle a Dios que nos ponga avivamiento en nuestro corazón y que nos dejemos guiar a través del Espíritu Santo para que nosotros, mis amados hermanos, en los tiempos más difíciles como este, nosotros todavía podemos seguir y debemos de seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Como comité de evangelización del Consejo Central, planificamos el Día de la Madre a nivel de Consejo Central. Y les decía a los hermanos, difícil que podamos tener una reunión presencial, pero eso no quiere decir que dejemos de evangelizar, no. Animemos a cada mujer, a cada madre, que se proponga evangelizar a otra madre, a una madre, evangelizarla, llamarle. Hay muchas formas de cómo ganar un alma, una mujer, una madre, para que se convierta en linaje de obediencia a Jesucristo. Y que el día que celebremos el Día de la Madre, que cada madre que se conecte en Zoom presente, ya sea a una mujer convertida o si no logra convertirla, que la presente como una candidata a ser parte del linaje de Jesucristo. Hay formas. El asunto es de que yo sienta los frutos de lo que estoy investigando acerca de la salvación que usted y yo hemos recibido. Y hay tantas formas, mis amados hermanos, de poder seguir con la gran comisión. Me decía un hermano, mire hermano, estoy evangelizando a los 4 albañiles que están trabajando en mi casa. No se escapa ni un día que yo les hable acerca de la salvación de Cristo Jesús. Así es que
mis amados hermanos, no esperemos que se abra el templo para entonces trabajar. No. Pedro aquí les está diciendo acerca de la salvación y les estaba diciendo que ustedes en medio de su sufrimiento son un pueblo, son el cuerpo, son un linaje de servicio y de adoración a Cristo Jesús. Por eso es de que mientras más perseguían a la iglesia en aquella época, la iglesia más crecía. Qué victoria, qué éxito de esos inicios de la iglesia. Usted y yo somos parte de ese crecimiento el día de hoy de nuestra iglesia, mis amados hermanos. ¿O acaso estamos esperando ahí en la casa a ver cuándo abren el templo para poder seguir sirviéndole al Señor? No, mis hermanos. Que haya avivamiento en nuestro corazón. Y vuelvo una vez más contigo, querido amigo. Cristo Jesús sufrió, fue quebrantado, porque quiere sacarte del ambiente de pecado en que tú estás y quiere trasladarte al linaje de obediencia, al linaje de adoración, al linaje de obediencia. Cristo Jesús quiere mostrarte la diferencia de este estado de pecado en que tú vives, querido amigo, que más adelante en el versículo número 11 de Isaías nos va a enseñar que el pecado es como los despojos que tú y yo tenemos en este mundo, pero Cristo Jesús quiere quitarte. Por eso Él fue quebrantado. ¿Para qué? Para quitarte de estos despojos del pecado y convertirte en un linaje, para convertirte en el cuerpo de Cristo Jesús, dispuesto a estar ahí enclavado y con el deseo de servirle, con el deseo de adorarle y con el deseo de vivir bajo esa obediencia a Cristo Jesús. Oye, querido amigo, lo que sigue diciendo en Mateo capítulo 20, 28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Oye esto, querido amigo, para dar su vida en rescate por muchos. Es que mira, querido amigo, mientras tú y yo vivamos bajo el pecado, esa palabra griega nos enseña que el quien vive bajo la esclavitud del pecado está bajo el secuestro, está secuestrado por el enemigo de las almas. Por eso es que al final de Mateo 20 dice, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Querido amigo, no pongas tu confianza en la religión y pienses que a través de la religión tú puedes ser rescatado de ese secuestro del pecado, sino el único quien ha pagado el precio de ese rescate se llama Cristo Jesús. Y hoy es la culpabilidad de cada uno de nosotros allá en Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y tú sabes por quién fue traicionado. Y tú me vas a decir, es que fue Judas. No,
Los que los traicionaron fueron los religiosos. Fueron los que practicaban religiones. Y oye lo que sigue diciendo. Con la ayuda de gentiles sin ley, se está refiriendo a aquellos gobernantes como Herodes y etcétera. Muchos gobernantes gentiles que traicionaron a Jesús. Y Pedro les dice a los judíos, y les habla así más fuerte, y les dice, y ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Mira, querido amigo, lo cruel que somos. Pero que sin embargo, Mateo dice, él no vino a buscar que lo sirvieran, sino que él vino para servirnos a nosotros. ¿Y para qué vino a servirnos? Para que tú y yo, querido amigo, seamos beneficiados con este servicio. ¿Y de qué forma tú y yo podemos alcanzar este beneficio? Siendo liberados de nuestra culpa, de nuestros delitos, de nuestros pecados. Por eso fue que Dios sometió a su Hijo a quebrantamiento, lo sujetó a padecimiento, para que tú y yo, amigo, tengamos un beneficio especial. Ser libres del pecado, arrancados del pecado y puestos en el linaje de Cristo Jesús. Voy a avanzar, mis amados hermanos, porque no voy a terminar, creo, en esta hora, pero acerca de los sufrimientos, dice la palabra del Señor allá en San Juan, capítulo 10, versículo 18. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Amados hermanos, cuando Jehová dice ahí en el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Vemos entonces cómo Jesucristo se sometió a las exigencias de Dios. ¿Y cómo se sometió? Dice la palabra, me he entregado voluntariamente. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos que estar con un corazón agradecidos al Señor. Porque Él no conoce, Él no desconoce nuestro dolor, nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente vino a experimentar nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestros padecimientos. Pedro les estaba diciendo a la iglesia en aquel entonces, mire, Cristo, el Señor, no ignora lo que ustedes están pasando en esta hora, porque Él ya lo padeció, porque Él lo experimentó voluntariamente. Él voluntariamente se unió en obediencia a su Padre para que usted y yo podamos ser beneficiados y para que usted y yo le digamos al Señor, yo sé que tú no ignoras mi dolor ni mi sufrimiento, porque tú lo experimentaste. Y lo experimentaste en una forma voluntaria. Dice la palabra ahí en San Juan 10, pues tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mire, la última frase.
Esto es lo que ordenó mi Padre. Amados hermanos, mire hasta dónde llegaron los profetas a investigar, hasta dónde alcanzaron ellos comprender este plan de Dios. Y por esa razón es de que los profetas siempre hablaron lo que ellos habían logrado alcanzar en cuanto a su investigación, en cuanto a su indagación acerca de la salvación. Los profetas tenían un propósito de hacer que el hombre se acercara a Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre, en lugar de apreciar a estos profetas, el hombre se fue en contra de los profetas. ¿Cuántos profetas murieron en manos de hombres que no aceptaron el mensaje de estos profetas? Y es más, en la época de la iglesia, el ser humano no apreciaron ni aún a los apóstoles. Los apóstoles sufrieron muerte. El único que no sufrió muerte fue Juan, pero fue desterrado de su tierra. Fue llevado lejos de la sociedad. Y estando lejos en la sociedad, Juan escribió el libro del Apocalipsis. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene el por qué muchas veces usted y yo sufrimos, como en el caso de el apóstol Juan. Y por esa razón, mis amados hermanos, con esto concluyo. Dios tiene sus propósitos, el por qué usted y yo estamos viviendo este tiempo difícil. Y déjeme decirle que sus propósitos serán siempre propósitos eternos. Propósitos para beneficiar al hombre, para seguir beneficiando al hombre. ¿Qué tengo que hacer, mis hermanos, en medio de mis situaciones más difíciles? Hablar de Cristo Jesús. Hablar de los padecimientos de Cristo Jesús. Porque Dios quiere usarnos como instrumentos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestros padecimientos. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos, hermanos, reconocer el profundo amor de Dios, reconocer que Jesús voluntariamente se entregó al sufrimiento para beneficiarnos a nosotros. Hoy usted y yo estamos en momentos difíciles, pero ¿por qué Dios permitió esto? Lo permite con el propósito de continuar con esos proyectos espirituales. Dejémonos guiar en medio de nuestras circunstancias difíciles, porque Dios nos usará para la honra y la gloria de tu santo nombre. Así es que ánimos, amados hermanos. No terminé con la parte del sufrimiento. Todavía tengo que hablar acerca de las glorias después del sufrimiento de Jesús. Pero, mis amados hermanos, les dejo esto en su corazoncito. Dios nos ama con amor eterno. Jesús nos ama con amor eterno, sometiéndose voluntariamente al sufrimiento, al quebrantamiento. 3. Dios en su amor y Jesucristo en su amor, con todo el sufrimiento que Él tuvo en esta tierra, nos convirtió en un linaje especial de obediencia, de adoración y de servicio.
Y dice en el original, en Isaías, en el original hebreo dice que Cristo se siente satisfecho del sacrificio que, que Él hizo para convertirnos en ese linaje especial. Se siente satisfecho al contemplar de cómo usted y yo le servimos, le alabamos y, amados hermanos, le obedecemos. Estas tres cosas es lo que hace que el corazón de Jesús se sienta satisfecho. Usted está haciendo estas tres cosas. Obedece a Cristo, le sirve a Cristo, le rinde alabanza a Dios. Si usted y yo hacemos estas tres cosas, el corazón de Jesús está satisfecho. Valió la pena sufrir por ese creyente, por ese seguidor, por ese hijo de mi Padre. Valió la pena. Así es que continuemos con nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente y que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente y creemos que estamos en una nueva semana de trabajo y no nos queda más que decirles, Dios les bendiga, amados hermanos, y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.